Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Gracias por estar con nosotros y para nuestro compromiso habitual a esta hora, 8 de la mañana. Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país, que también nos siguen por lanaciondominicana.tv. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online. Se repite a las 4 de la tarde. Hoy es martes, estamos a 23 del mes de febrero. Recordamos la revolución del 23 de febrero. Le llamaron así a la conspiración, el derrocamiento de Horacio Vázquez, para darle paso al nunca bien odiado generalísimo y doctor Rafael Trujillo y Molina, que lo enterraron boca abajo para que si intentaba salir que se hundiera más. Qué bueno que fue así. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica en este día 23 ya de febrero, y un martes muy especial para la República Dominicana, donde está en debate un acontecimiento nunca antes, ni siquiera pensado. Fue ese famoso allanamiento a la Cámara de Cuentas. Así es. Sí. El órgano de control está bajo control ahora. Y junto a eso, un conflicto con el vecino país de Haití que nunca termina, con el secuestro de dos jóvenes que están allá, que merecen la mayor atención de todos los dominicanos y dominicanas, y también de los haitianos. Así es. Bueno, casos inéditos. Casos inéditos de aquí. Sí. Y eso va que está generando una controversia de tipo legal. Sí. Hay un gran debate sobre eso. Sí. He escuchado versiones distintas sobre el acontecimiento. Sí. Pero yo tengo... Sí. Hay distintas interpretaciones en tanto y en cuanto la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional al mismo nivel que la Procuraduría General de la República. Sí, no, no, al revés. Es decir... Pues bueno, está por encima, porque la Procuraduría depende del Poder Ejecutivo. Claro, y la Cámara de Cuentas depende de manera directa del Congreso. Es un órgano autónomo. Claro. Pero que la función corresponde al Congreso, la función general, ¿verdad? En el ámbito de fiscalización y control, ¿verdad? Para que haya una separación verdaderamente de poder, sin diferente al Poder Ejecutivo. Sigue hablando ahí, a ver cómo yo puedo resolver a Manuel Crespo. Como tiene el invitado de hoy. Ok, el órgano de control, que lo ejerce a través de la Cámara de Cuentas de manera constitucional, es decir, no es una cosa cualquiera. Sin embargo, el Ministerio Público está alegando que la Cámara de Cuentas se aisló, se separó de su función fundamental y se convirtió en cómplice de los actos de corrupción. Óyame, ¿qué acusación más fuerte le están haciendo al que el órgano que debiera ser el órgano de control, quien debiera advertir, alertar a la sociedad dominicana, al Congreso de la República Dominicana sobre el buen manejo de la administración pública, se convirtió en un cómplice de la administración pública, que además la ejerce el Poder Ejecutivo, un órgano diferente a la función que ellos tienen, porque ellos tienen que responder al Congreso de la República Dominicana. Entonces, eso evidentemente crea un quiebre en términos institucionales y un debate sobre la viabilidad o no que tenía el Ministerio Público para hacer el allanamiento. Pero algo importante, es decir, quien ordena el allanamiento es una jueza, la jueza Garavito, de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, es el Poder Judicial que está ejerciendo su función, que se le establece, que le manda la Constitución de la República también. Es decir, ahí hay un choque. Hay un choque. No, eso todo estaba
yo estuve revisando con varios especialistas y ya me di cuenta que Hay todo está otros bajo que no. control. Hay otros que dicen que no, que hay un choque ahí. Sí, hay otros que dicen que no. Sin embargo, yo Sí. escuché especialistas de materia constitucional. 3 de ellos los consulté y yo me quedo convencido con la legalidad de la acción hecha por el Ministerio Público hacia la Cámara de Cuentas. Yo también, yo quisiera quedarme convencido de eso, porque en definitiva lo que se quiere es que prevalezca la transparencia, pero la transparencia tiene que estar sobre la base de la institucionalidad Claro, y la legalidad. totalmente. No podemos ser alegres a estar aplaudiendo cualquier travesura porque Claro. nos Mañana vaya podría en tocar aras a cualquiera. de la transparencia, ¿no? Así no. Hay que hacemos las cosas bien o nos salen mal. Sí, 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 sí. Si no las Estoy de hacemos acuerdo bien, contigo. nos salen mal. Hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien porque cuando nosotros vimos el año pasado que se quebró la institucionalidad de manera grave, cuando la Junta Central Electoral dejó boicoteó las elecciones congresuales y municipales. Entonces uno dijo, bueno, eso nos llenó todo de pánico, de miedo, porque eso es un hecho que nunca se había dado. Sin embargo, un año después, exactamente y 5 días, se produce un hecho parecido en la República Dominicana. Un órgano que tiene una función de control termina siendo controlado por otro órgano del Estado. Sí. Bajo un allanamiento que duró 13, 14 horas y que se llevaron 3 camiones de documentos de la Cámara de Cuentas. ¿Sí? Y queda ahora en una especie de limbo la función de la Cámara de Cuentas. Y eso no es cualquier cosa en un país verdaderamente democrático donde exista lo que se llama la separación de poder y el Estado de Derecho. Es evidente que no es cualquier cosa la que ha pasado y que los dominicanos y dominicanas debemos que estar atentos. Y los medios de comunicación tenemos el compromiso, uno de nuestros roles, de orientar, de informar y de educar a la población sobre un hecho que atañe la institucionalidad y por lo tanto la democracia de la República Dominicana. Sí. Claro, eso es así. Pero somos muy dados a estar aplaudiendo cualquier cosa. Oh, Y eso no está bien. No podemos aplaudir cualquier cosa porque nos caiga bien en ese momento. Porque después ocurre como aquella máxima china. Se la atribuye a los chinos también, se la atribuye a otra cultura. Que vinieron por los periodistas, yo no era periodista, no hice nada. Vinieron por los médicos, yo no soy médico, no hice nada. Vinieron por los sindicalistas. Como yo no soy sindicalista, yo no me quedé tampoco hice tranquilo. nada. Ahora vienen por mí y nadie mueve. No hay nadie está para defender. Ajá. Sí. La institucionalidad tiene que estar por encima de nuestras alegrías y de nuestros deseos. Así es. Y no pueden haber precedentes funestos No, que no. laceren el ejercicio democrático. No. De eso hay que estar plenamente convencido. No, no debe, eso no debe permitirse. Pero yo creo que en el caso en cuestión están dadas las condiciones para que se diera eso, porque la Cámara de Cuentas se apartó de su responsabilidad y se convirtió en cómplice del Poder Ejecutivo, sobre todo en un proceso de desborde del ejercicio político hecho por el gobierno de Danilo Medina y de violación a toda la institucionalidad democrática. Es decir, y la Cámara de Cuentas nunca dijo nada cuando esa era su responsabilidad, su función, y por demás se le pagaba para eso. Sí, esa inacción de la Cámara de Cuentas durante años, durante todos los desmanes hechos desde el poder del Estado, uno nunca la entendía. ¿Por qué nunca dijo nada? Pero tampoco dijo nada el órgano a quien ellos le deben rendir cuentas de sus acciones, que es exactamente el Congreso de la República. Nunca dijo nada.
Pero es que el Congreso lo que, el único papel del Congreso es recibir y examinar las cuentas. No puede ejercer ninguna función de control ni ninguna supervisión Claro, a la Junta, a la Cámara de Cuentas. totalmente, totalmente, hermano Nelson. Esa es su responsabilidad. ¿Pues sabe por qué? No Si, lo puede hacer nada a menos que sea juzgarlos. pero claro, ¿a quién les rinde cuenta? ¿A quién tiene que rendirle cuenta? Para examinar las cuentas, pero No. eso es muy genérico. La Cámara de Cuentas tiene que rendirle cuentas al Congreso. Le presenta al Congreso las cuentas. Y si no cumple con cuentas, y si la Cámara de Cuentas no cumple con su función, ¿qué tiene que hacer el Congreso? Nada. ¿Hoy lo puede quitar inmediatamente? No lo puede quitar. ¿El Congreso? No Pero claro, lo puede quitar. pero le hacen un juicio político de destitución. Pero eso es un juicio que tiene un arreglo constitucional, que tiene que ser una imputación de la Cámara de Diputados, que la apruebe con la 2/3 parte y lo envía, y después el Senado lo destituye. Pero no lo puede quitar porque, como yo te quito a ti, si tú no cumples con tu función, hay elementos de juicio para quitarte. Y hay precedentes recientes. Hay un precedente recientemente. Pero no fue porque no cumple con su función. No, peor, por algo más simple. Por algo más simple. Y cuestiones. Por un aumento que se hicieron. Sí, pues no lo puede quitar. El Senado, que es que nombra la Cámara de Cuentas, no la puede quitar, porque es un órgano de designación determinada. No, el que no lo puede quitar determinado. Hermano, el que no lo puede quitar, no sé quién que no lo puede quitar, el presidente de la República. No, ni el Congreso tampoco. No lo puede quitar el Poder Judicial tampoco. Ni el Congreso tampoco. No Tiene que hacer un juicio político y destituirlos. ¿Y quién hace el juicio político? Esa es una prerrogativa del Congreso. Bien, pero no, es que tú no puedes decirle, bueno, pero si no cumple, yo lo voy a quitar. No puede quitarlo. Pero claro, esa es una no puede quitarlo. Esa debe ser una de sus misiones fundamentales. Debe ser, pero no lo puede quitar. Pero la Constitución le manda lo que se llaman, esos son órganos. La Cámara de Cuentas no es un organismo. Como mucha gente le dice que un organismo de control. Es un órgano de control. Claro. Órgano constitucional. Con vida propia. Los órganos de designación fija no pueden ser removidos por un capricho de nadie. Hay que hacerle con arreglo a lo que determina la Constitución de la República. Cuando el Senado de la República nombra a los miembros de la Cámara de Cuentas, los miembros de la Junta Central Electoral y cualquier otro órgano constitucional, ahí mismo cesó su prerrogativa sobre ese órgano. Ahí mismo concluyó. No, Nelson, a menos que ellos falten a sus funciones y le hagan un juicio político. De la única manera que lo puede quitar. La Constitución es clarísima. Al menos que ellos fallen en cumpliendo sus funciones a la que le atribuye la propia Constitución. Es así, simple. Sí, pero es el único que lo puede hacer el Congreso. Pero con un juicio político. Sí, pero no importa la forma. No un plumazo. Pero no un plumazo. Pero un plumazo, ¿no? Ni porque, ni porque a dos senadores se les ocurra. La Cámara de Cuentas no está cumpliendo. Vamos a someterla para que... Eso no es así. Eso no es así. Lamentablemente no es así. Yo digo que debería haber un mecanismo más expedito. No, lo que pasa es que el Congreso nunca ha cumplido con esa prerrogativa, pero la tiene. Lo quitó Andrés Terrero y otros, pero con un juicio político. Sí. Un juicio que fue a la Cámara de Diputados, la Cámara actuó como Ministerio Público, investigó, hizo el expediente, lo sometió igualito como lo eligen. El mismo procedimiento como elegirlo. Es el mismo procedimiento, la misma ruta al revés. La ciudad al revés, claro, porque la Cámara de Diputados es quien lo escoge la terna para que el Senado finalmente la apruebe. Pero con base. Sí, pero no es cuestión de base, es cuestión de derecho. Si tiene derecho o no hacerlo. No tiene derecho a hacerlo. No tiene. Lo que puede hacer es un juicio político, si tiene base para mérito, como dicen, mérito para hacerlo. Claro. No puede hacerlo por un capricho. Lo que dice el Ministerio Público,
que había miles de expedientes por ahí. Y ahí, ¿qué era que iba a ver en la Cámara de Cuentas? Plata y aguacate. Expedientes. Expediente, claro. Que maquillaban, ¿cómo se llama? La vaina es, las auditorías. Las auditorías. Y la maquillaban las auditorías para favorecer a la gente. Favorecer la Yo lo corrupción. creo, yo lo creo. Yo Pero lo creo. eso hay que sustentarlo muy bien. Hay que sustentarlo. No en los medios de comunicación. Eso hay que sustentarlo. Sí. Yo creo. Yo no creo, no. Yo estoy segurísimo que ahí hicieron demasiado vagabundería para quedar bien con Danilo Medina. Sí, sí. Yo estoy seguro de eso. Pero eso hay que documentarlo. No porque Wilson Camacho y Jenny Bernice, Sí, cuatro, pero digan que entrevistaron tienen que sustentarlo. Entrevistaron a ese equipo varias veces. Lo entrevistaron. Pero está bien, están siguiendo el procedimiento. Claro. Lo están investigando. Lo citan. Hablan con ellos. Les explican. Y ahora los allanan. Sí. Y después ese camión de papeles lo van a llevar al Ministerio Público. En su caso, a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Que lo va a juzgar como si fuera un... ¿Cómo le dicen a los velorios de los haitianos? Tiene un nombre. No, Que un velorio te dura un día entero del mortorio, de la casa mortoria al cementerio. ¿Hay cuánto? Hay 1 kilómetro. Y te dura el día entero. Que van y vienen. ¿Y haciendo qué? Maputeo se llama. No pueden hacer un maputeo con ese caso. No. No pueden. Y Manuel, no ¿qué deben pareció? hacerlo. No, de ninguna manera. Pero yo pienso que está en el marco de la legalidad. Y decía varios especialistas, solamente el Congreso tienen, es decir, mientras están en su ejercicio del poder, el Congreso de la República y el presidente de la República es lo único que manda la Constitución, que no pueden ser objeto de apreciamiento, al menos que su órgano, en el caso del Congreso, le retire la inmunidad. Pero mientras tanto... La Cámara... Oye, ya, Manuel. Pero, Manuel, activa la Cámara. Activada. Buenos días. Ya está ahí. Sí, Manuel. Ahora me dicen por aquí. Tengo rato escuchándolo. Bueno. Están ustedes. Yo lo que pasa es que estaba de que ustedes terminaran el comentario y el análisis para no interrumpir. Manuel es abogado. Pues, buenos días, claro, Manuel. Podría intervenir en ese proceso, porque sí tiene... Pero vamos a la pausa. Tiene mérito, Vamos a la pausa para que vengamos ya directo el resto del programa con el licenciado Manuel Crespo, que es el delegado político del Partido Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. Manuel es abogado político, catedrático universitario y muchísimas cosas, además de amigo mío. Así. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con Manuel. Gracias, seguimos en geopolítica, ya como dijimos antes de la pausa. Está con nosotros el licenciado Manuel Crespo, que es el delegado político del Partido Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Buen día, Manuel, ya formalmente. Bueno, muy buenos días a ustedes, y tremendo y formidable equipo y amigos de antaño, y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Muy bien. Ahí rapidito, hay una discusión el día de hoy
y nosotros la teníamos ahora bastante encendida, sobre la viabilidad legal de esta acción del Ministerio Público en la Cámara de Cuentas. Solo hay una visión jurídica, Manuel, no política, porque ahí hay de todo. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú ves de eso? Mire, legalmente la Procuraduría General de la República tiene jurisdicción sobre todos los ciudadanos en sus atribuciones que la Constitución le manda. Yo no conozco al detalle el caso o los casos o las razones por las que la Procuraduría decidió intervenir como manda la ley para lograr las informaciones que parece ser por otras vías, por la vía de las solicitudes y de los interrogatorios, de las entrevistas. No había podido lograr de los casos que ella les había solicitado. Y según lo que he escuchado, porque solamente, bueno, en los medios básicamente ha salido la versión fundamentalmente del Ministerio Público, había una especie de negación de suministrarle esas informaciones y peor aún, según lo que hemos escuchado del Ministerio Público, hasta de trastocar, de hacer desaparecer evidencias, documentaciones fundamentales en los procesos de investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, por parte de algunos miembros de la Cámara de Cuentas que tenían bajo su responsabilidad suministrarle todas esas informaciones. Sabemos que de lo que se trata no es de un tema de sancionar o de desconocer o de destituir a ese órgano, a los miembros de ese órgano, no. Pero son procesos de investigación que la Procuraduría tiene abiertos y procesos de auditoría. Según yo he escuchado también, hay inclusive, que es mucho más grave, hasta el intento de poner a algunos miembros, obligar a algunos miembros a firmar auditorías con fechas retroactivas para validar expedientes y procesos ahí que parece ser que no lucen muy acorde con los preceptos legales e institucionales, con la normativa. Eso es lo que hasta ahora uno ha podido escuchar en algunos medios de comunicación de manera aislada. Pero yo pienso que hay que esperar que la Procuraduría rinda un informe pormenorizado de todo el experticio que hizo en el día de ayer y obviamente también, ¿por qué no?, escuchar la parte o la versión de algunos miembros o de los miembros de la Cámara de Cuentas. Que he dicho de paso, que bueno aclarar que no todos los miembros de esa Cámara de Cuentas se han comportado de manera igual, no se han comportado igual. Hay excepciones, hay miembros que han planteado en todos esos procesos de irregularidades su voto disidente, que el pueblo dominicano lo reconoce y ahí está recogido por los medios de comunicación. El caso por ejemplo, de la doctora y licenciada Margarita Valenciano. Margarita, que es una mujer de larga data, fue tesorera muchos años de la Universidad Autónoma y de varias instituciones, una dilatada hoja de servicio en beneficio del país. Y hasta prueba en contrario, íntegra. Y muy íntegra. Vive en el mismo apartamento. Toda la vida. 174 que le asignó el gobierno de Balaguer en los Jardines del Norte. Sí. Ahí usted la busca y ahí está siempre con su familia. Nunca se ha mudado de sitio y ha ocupado posiciones cimeras en diversas instituciones del Estado. Sí. Bueno, fue un ejemplo del ejercicio transparente allá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y me tocó conocerla en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ni hablar de su dilatada carrera de lucha política, claro, contra de los por las libertades y los derechos humanos, en fin. Por eso yo creo que ahí hay que hacer un deslinde. Me imagino yo que la Procuraduría tiene eso claramente definido y evaluar, y así también luego posteriormente me imagino al Congreso de la República, evaluar con justeza a cada uno
de esos miembros por su desempeño. Claro, De modo, porque las imputaciones penales son individuales. son individuales, claro. Claro. Bueno, Sí, pero encuentra esa Cámara, el Congreso de la República, yo pienso que ya está obligado a iniciar un proceso legal, como manda la Constitución, un juicio, a los fines de evaluar la situación que afecta a ese importante órgano de control financiero y administrativo del Estado Dominicano. a mí me apena bastante que Margarita Valenciano esté envuelta en ese berenjenal, porque en los medios de comunicación la meten a todo el mundo en el mismo saco, y Margarita Valenciano no cabe en ese saco. Claro que no, Nosotros además, que la conocemos bien. ella de manera responsable desde hace varios años, y todo el país, ahí están los medios de comunicación, las noticias registradas, ha mantenido una posición firme y honesta de voto disidente de cada una de esas barbaridades que ha querido apoyar o apadrinar la Cámara de Cuentas para validar procesos de irregularidades cometidos por el gobierno pasado y los funcionarios del gobierno anterior. Así es. Manuel, ayer, escúchame, Leandro. Ayer es para que tú sigas ya con. Ayer el director de presupuesto le respondió a la Junta Central Electoral en el sentido de que no tiene razón cuando le reclama la entrega de 1.200, asignación de 1.200 millones, o el desembolso más bien, el desembolso fue el término, de 1.200 millones, 60 millones de pesos que corresponden a los partidos políticos, y entonces el presupuesto le responde, no, lo que se aprobó fue la mitad de ese monto, 630 millones. Hay un problema plantado entre la Junta y los partidos, la mayoría de los partidos, con ocasión del reglamento que dividió de manera antojadiza el pastel presupuestario, le asigna 80% a solo 2 partidos y el resto le deja un 20% para que, como me cojan eso ahí, para agárrate ahí. El caso de la Fuerza del Pueblo es que el que te concierne, que tiene un recurso pendiente ante el Tribunal Superior Administrativo, me imagino. ¿Cuál es tu valoración de estas dos situaciones? Miren, yo pienso que esta Junta Central Electoral, como decimos en buen lenguaje beisbolero, de los beisbolistas, se cuadró bonito, pero batió muy feo. Y digo esto porque la Junta se desdice, esta Junta Central Electoral se desdice ella misma con su intento de aprobación de un reglamento en una área tan neurálgica como el tema del ordenamiento de los partidos políticos. Bueno, recordarles a todos los amigos televidentes que fue por iniciativa inclusive de nosotros como Fuerza del Pueblo que promovimos al pleno de la Junta Central Electoral, ustedes lo recuerdan, hace ya varios meses, al inicio de la juramentación de ese nuevo órgano o de ese nuevo equipo. Y dentro de los puntos que le tratamos, que salió planteado en los medios de comunicación, fue precisamente el de definir temprano el ordenamiento de los partidos políticos, porque ustedes recordarán que la gestión anterior de la Junta, ya después de realizada la proclama presidencial y las demás proclamas para los procesos electorales, y apenas faltando días, menos de 2 meses para las elecciones, ustedes recuerdan que la Junta anterior, la gestión anterior, cambió el orden de la boleta, el ordenamiento de los partidos y creó un desastre, un desorden en todo el proceso electoral, que ustedes lo recuerdan, el dislocamiento, bueno, todo lo que eso conllevó. Ya después que los candidatos tenían toda su propaganda colocada en el país, en todo el país. Y en vista de eso, nosotros temprano fuimos y le planteamos eso a la Junta Central Electoral. Ahora bien, ¿qué pasa? La Junta Central Electoral a inicio de año se despacha de manera festinada, diríamos, y bueno, aprueba una resolución al vapor, aprobando el reglamento 01-2021 sobre el ordenamiento de los partidos políticos. Primer elemento, hay una situación de hecho. ¿Cuál es? Bueno, la propia Junta Central Electoral, recién finalizado el proceso presidencial de julio, del 5 de julio pasado,
certificó la votación de cada partido en ese certamen electoral. Es decir, certificó que el soberano, que es el pueblo, dijo a través de las urnas que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. En apenas meses o semanas de haber sido fundado, la Fuerza del Pueblo participa en el proceso presidencial fundamentalmente y ya pues entra dentro de la categoría de los partidos mayoritarios. Así lo decidió el pueblo y la Junta lo certificó y eso está colgado en su portal oficial. Pueden accesar a él y verlo. Ahora la Junta dice, se inventa un famoso promedio que nadie sabe de dónde lo sacó y que la propia ley no manda, ni determina, ni le dice a la Junta que tiene que promediar, colocándole un porcentaje a la Fuerza del Pueblo diferente o distinto al que ella misma certificó una vez terminado el proceso electoral pasado. Entonces, primer elemento, la Junta cambia la votación obtenida por un partido por 23 partidos políticos, porque no es solamente a nosotros, son 23 partidos políticos afectados en total. La altera. En el caso de nosotros la alteró porque le puso un porcentaje por debajo de lo que nosotros tuvimos en el proceso. Y eso es grave porque la Junta, así como nadie puede pedirle a la Junta que le regale votos o que le ponga votos a un candidato o a otro, a un partido o a otro, mucho menos la Junta debe quitarle un solo voto, ni medio voto a ningún candidato ni a ningún partido, sobre todo cuando ella misma certificó. Segundo elemento, el otro elemento es importante, es que ese reglamento está afectado de nulidad. ¿Por qué? Porque tiene un vicio, tiene una falla de origen, violó el procedimiento desde el punto de vista del derecho administrativo. Porque ¿qué dice el derecho administrativo? Bueno, que para la parte de la aprobación de un reglamento, que es una normativa en un tema determinado que le compete, dicho sea de paso, a la Junta Central Electoral, debe preparar un borrador o un anteproyecto de reglamento. Y una vez preparado ese anteproyecto o ese borrador de reglamento, debe notificárselo a todos los partidos para socializarlo, debatirlo, mejorarlo, que los partidos puedan hacer sus observaciones y la sociedad también en general pueda hacer cualquier observación, cualquier institución de la sociedad civil pueda también así hacerle cualquier observación o sugerencia a esa propuesta de reglamento. Y no lo ese proceso se violentó porque no se obvió. Por tanto, ya ese reglamento tiene esa falla procesal. Y por tanto, el Tribunal Superior Administrativo tendrá la responsabilidad en su momento, que en esta semana nosotros vamos a apoderarlo, elevar un recurso por ante el TCA, tendrá que estudiar y decidir sobre ese aspecto. Pero además, mire, en el orden constitucional, el reglamento también está afectado de violaciones flagrantes a la Constitución de la República. ¿Por qué? Bueno, porque violó y vulneró el artículo 74.4, que establece y define los principios de equidad, de igualdad, de favorabilidad frente a los sujetos de derecho, con los titulares de derecho en la República Dominicana. Y si nos vamos a los artículos que viola de la ley de régimen electoral y de partido político, son varios también los que fueron violados flagrantemente. Entonces, de lo que se trata o ante lo que estamos nosotros presenciando es precisamente una resolución producto de una decisión política de un reducido grupo dentro del PRM que de manera prematura, de manera temprana, extemporánea diría yo, está montando un proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader y quiere utilizar a la Junta Central Electoral como un tubo de ensayo o como herramienta al servicio de ese proyecto reeleccionista prematuro. ¿Y por qué digo que es prematuro? Bueno, porque ustedes saben que el momento no es el apropiado para estar promoviendo ni para estar inventando con proyectos ni reeleccionistas ni procesos electorales. Acabamos de salir de un proceso electoral. Pero ellos Manuel, tienen derecho. Si no, el presidente Abinader no está inhabilitado. Eso está claro. No está inhabilitado. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Leandro? Sí, pero una cosa es que no esté habilitado, que eso es un mandato constitucional que lo define, eso no está en discusión. Y otra cosa es el momento. Mire, ¿qué es lo que... Sí, ¿qué fue lo oye, que Manuel,
Escúchame, que no es el momento. Yo quisiera, que es donde yo creo que no tiene derecho el Poder Ejecutivo a decidir, porque el presupuesto es un órgano que depende del Poder Ejecutivo, sobre los fondos que deben recibir los partidos. Eso lo manda una ley. Y una ley viene emanada por la Constitución a un órgano especial que la crea, ¿verdad? Que es el Congreso de la República Dominicana. Sí. Administrativamente puede el Poder Ejecutivo a través del presupuesto negar lo que dice la ley con relación a los fondos que deben recibir los partidos. Sí, mira, yo iba a llegar hasta ahí. Es claro que la ley es una ley la que decide y aprueba la asignación de los recursos a la financiación del sistema electoral y de los partidos políticos en la República Dominicana. Por tanto, debe ser otra ley aprobada por el Congreso la que deje sin efecto la misma. El presidente de la República por decreto no puede derogar ni desconocer ninguna ley. ¿Por qué? Porque sencillamente estaría en franca violación al ordenamiento jurídico e institucional de la República Dominicana. Y se tendría la consecuencia de esa violación. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Miren, y por eso yo creo que la Junta es parte de ese juego de frases y de poses populistas en medio de esta pandemia. ¿Cuál fue el argumento que utilizó el presidente de la República para enviar un anteproyecto de presupuesto? En ese mismo momento, que también aprobó y le asignó la partida presupuestaria a los partidos políticos. Y entonces, con menos recursos y sin tener que tomar dinero prestado y endeudar el país en cuanto al endeudamiento externo se refiere. Entonces, por un lado vimos al presidente Abinader planteando eso, ¿verdad? Pero por otro lado vimos al PRM y al gobierno y a ese grupo que está planteando la reelección temprana, haciendo que la Junta apruebe un reglamento para favorecer con el 80% de esos recursos al Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién es el Partido Revolucionario Moderno? Bueno, el partido de gobierno, el partido del presidente Luis Abinader. Y por otro lado, después que aprueban ese adefesio jurídico, entonces ahora vemos de manera populista al presidente de la Junta enviando una carta diciendo que le asignen más presupuestos o que respeten el tema de la ley que establece la asignación de los recursos. Pero si se respetare la asignación de los recursos en el escenario actual con esa aprobación, ¿a quién es que se le va a entregar todos esos recursos? Es al populismo que está planteado en el momento. Es eso de lo que se trata. Miren, nosotros no estamos abogando porque la Junta Central Electoral le regale un voto a nadie. No, no, no. Es que la Junta Central Electoral respete sus propias decisiones, porque fue la propia Junta que certificó la votación del soberano, que es el pueblo, en el proceso presidencial de julio pasado, donde el pueblo dijo con los votos que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario. Pero el tema donde los afecta es cuando la Junta hace la sumatoria y promedia. Sí, pero que nadie, en ninguna parte de la ley, Encarnación, en ninguna parte de la ley está establecido que hay que hacer un promedio. ¿Ustedes saben por qué? Primero, ¿cuál ha sido el comportamiento histórico de la Junta Central Electoral para definir el ordenamiento de los partidos antes inclusive de la aprobación de la ley, de que tuviésemos una ley aprobada en República Dominicana? El voto presidencial. Claro. Era con el nivel presidencial. Entonces, ¿por qué por el nivel presidencial? Bueno, porque resulta que el único nivel electoral de todos los demás niveles que expresa realmente la intención del votante en el plano nacional o la voluntad popular nacional es el nivel presidencial. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque el voto de los senadores, del nivel de senadores, del nivel de diputados o de alcaldes y regidores son votos locales o provinciales o de circunscripción o de los municipios, en el caso de los alcaldes y los regidores. Entonces, tú no puedes promediar niveles que no son similares. ¿Por qué? Sobre todo cuando hay un sistema nuevo, un nuevo sistema electoral que te permite el fraccionamiento del voto.
y que está orientado a salvaguardar y a garantizar la mayor decisión o la decisión más libérrima del votante el día de las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que votaron por un candidato presidencial de un partido, pero votaron por un senador de otro partido, o por un diputado de otro partido, o por un alcalde de otro partido. Claro, entonces, tú no puedes dividir el voto presidencial. Tú lo puedes promediar, porque si yo voté por un candidato presidencial de un partido, o Leandro votó por un candidato de un partido, y votó por un senador de otro, o por un diputado de otro, por un alcalde de otro partido, ¿cómo tú vas a promediar la intención del voto de Leandro o la mía? No puedes sumar, no puedes sumar esos 3 votos. No lo puedes, porque la intención del voto expresada por Leandro fue diferente. Es votante, ¿verdad? En el presidencial se manifestó de una forma, en el de senadores de otra, en el de diputados de otra, en el de alcaldes y regidores de otra manera. Entonces tú no puedes hacer un análisis comparativo entre una piña y un mango, porque son frutas diferentes. Tú puedes comparar un mango de un tipo, el mango vanilejo, con el mango yamagui o con otro tipo de mango, porque son productos similares, ¿verdad? Entonces, eso pasa. Miren, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, todavía peor para el tema del promedio, para la injusticia que quiere llevar a cabo esa Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque la Fuerza del Pueblo, ustedes saben que cuando se constituyó, cuando se formó como partido, apenas unas semanas antes del proceso electoral, en medio de la vorágine que ustedes todos recuerdan de las intenciones del gobierno anterior de hacerle la vida imposible, todavía hay sentencias en el Tribunal Constitucional de ese proceso de constitución de la Fuerza del Pueblo que están pendientes de fallo, y ya el proceso pasó, ya se eligió un presidente, ya se juramentó, y ese presidente lleva 6 meses que va a cumplir ahora la semana que viene, y más de 8.000 millones de dólares tomados prestados en esos 5 meses. Entonces, la Fuerza del Pueblo no pudo participar. Eso fue un incidental ahí. En los niveles de alcalde, las alcaldías, ni pudo inscribir candidatos a senadores ni a diputados. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando nos constituimos ya el plazo estaba cerrado para todo eso, para inscribir candidaturas. Y nosotros inscribir a algunos compañeros nuestros en el proceso de alianza que hicimos de último minuto al final en lo congresual y lo municipal, inclusive fueron inscritos en boletas que personificaron otros partidos. Es decir, hay senadores nuestros que fueron electos en producto de esa alianza, pero fueron inscritos en la boleta de otros partidos porque ya los plazos nuestros para nosotros estaban cerrados. Entonces la Fuerza del Pueblo no participó en el nivel congresual, en el nivel municipal y por tanto tú tampoco le puedes hacer un promedio en 2 procesos donde nosotros realmente no tuvimos candidaturas inscritas como partido, me refiero. Entonces, nosotros ahora, por eso es que decimos que esa decisión, ese reglamento, primero viola la Constitución, viola las leyes de régimen electoral y de partido, viola también no es una resolución que está pegada a la justeza ni a la justicia, porque no es justa, porque lo que hace es que trata de despojar a un partido, a 23 partidos políticos, de la votación real que el soberano, que es el pueblo, emitió a favor de ellos en las elecciones recién finalizadas. Y por ello, nosotros estamos decididos, y ya en esta semana vamos a interponer un recurso por ante el Tribunal Superior Administrativo como manda la ley. Le corresponderá a esa instancia del Estado pues decidir, evaluar y aplicar la ley, la Constitución y el derecho, y sobre todo la justicia en este caso. Manuel, ¿tú crees que hay un plan contra la Fuerza del Pueblo desde la Junta Central Electoral a partir de esas 2 decisiones que la afectan de manera directa? Hay un plan desde un reducido grupo del PRM que intenta temprano pues promover e imponer un proyecto reeleccionista. Ellos tienen derecho a reelegir a quien ellos quieran, eso no hay problema. La Constitución no se lo prohíbe ahora. ¿Por qué nosotros decimos que es extemporáneo ese proyecto reeleccionista? Bueno, porque el país y el presidente actual recibió un país en medio de una crisis pandémica, una crisis sanitaria y una crisis económica que agravada económicamente por la misma pandemia. Tú tienes un gobierno que recibió esa crisis y que ya en 5 meses, apenas 5 meses, rompió el récord del endeudamiento externo en dólares, porque
ya ha tomado prestado más de 7.500 millones de dólares. No, pero eso no es así, Manuel. Sí, ahí están las aprobaciones de los préstamos. Es decir, súmenlas todas y te va a superar más de 7.000 millones de dólares en apenas 5 meses. Casi 4.000 de eso estaban, 4.000 y pico estaban ya presupuestados por el pasado gobierno y ya hecho. Fueron aprobados ahora. Lo que quiero decir es que fueron aprobados. Perfectamente el gobierno podía dejarlo sin efecto y sacar y retirar la solicitud al Congreso. Perfectamente, pero no lo aprobó. El tema es que han sido aprobados con la excusa del COVID. Señores, miren, en este país, eso sin hablar de los recursos que ha generado el Estado a nivel de las recaudaciones, ¿verdad? En ese mismo periodo. En este país no hay una sola unidad de cuidado intensivo que el gobierno, ni el anterior ni este, en los 6 meses que lleva, haya pues inaugurado, haya creado un hospital público. No hay un solo ventilador artificial nuevo en los hospitales públicos. ¿Ustedes saben cuántos ventiladores artificiales tiene la República Dominicana? Entre sumados las clínicas privadas y los hospitales públicos. 400 y pico. 584. Ah, bueno. 584, según me dijo un amigo experto de la salud, del área de la salud. 584. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 585 pacientes que necesitan un ventilador al mismo tiempo, producto de la pandemia, de cualquier catástrofe que surja en términos de salud, el paciente... Hay uno que se va a morir. A partir del paciente 585, sencillamente se mueren. Pero tampoco se han instalado laboratorios móviles en la entrada y salida de los barrios para hacer la prueba gratuita de COVID. No se han repartido mascarillas gratuitas en la entrada y salida de los barrios para combatir el COVID. No le han dotado de los equipos al personal médico y de salud que está haciendo labores como héroes en los hospitales frente al COVID. No se le han mejorado las condiciones salariales de ese personal. En fin, estamos tomando prestado. Este gobierno ha tomado prestado más de 7.000 millones de dólares en 5 meses con la excusa del COVID y todavía no hemos podido ver una sola acción que vaya dirigida y tendente a mejorar el desempeño del Estado, del gobierno en materia del COVID. Miren, ni siquiera el gobierno en sentido general, desde que inició la pandemia hasta el sol de hoy, ni siquiera ha reunido a los médicos que están trabajando y que ya tienen una experiencia muy avanzada del manejo del COVID en los hospitales. Yo hablaba con un amigo que me atendió a final de año cuando fui afectado en mi familia del COVID, el médico, una estrella, y me dice, mira, Crespo, ¿tú sabes qué pasa? Nosotros tenemos aquí material para que los países desarrollados puedan asimilar la experiencia del manejo del COVID de nosotros como médicos dominicanos. Y sin embargo, el gobierno por aquí ni ha pasado a preguntarnos cómo es que nosotros lo estamos haciendo. O sea, ¿cuál ha sido el comportamiento? ¿Qué experiencia tenemos? Nadie del gobierno ni siquiera se ha motivado a reunir a todos esos médicos para ver cómo es que ellos han logrado lo que han logrado en el manejo de esa epidemia sin tener vacunas en la República Dominicana. Ni del pasado ni del actual. No, ni del pasado ni del actual. Entonces, ¿qué COVID que estamos enfrentando o qué COVID que está enfrentando? ¿Cuáles son las medidas reales que el gobierno o el interés supuestamente de combatir el COVID? No hay ninguno, ni el anterior ni el actual. Porque yo he dicho, y me imagino que ustedes lo han podido escuchar en los medios de comunicación desde hace mucho, vengo diciendo que este gobierno sigue montado en el carro viejo del gobierno anterior, en el manejo de la pandemia, en el manejo de la crisis, porque ni hablar de la situación de los supermercados y de los colmados. Hoy, a 5 meses, casi 6 meses de gobierno, los productos de consumo básico y todos los artículos en los mercados se han hasta duplicado de precio. Ya los supermercados le han vuelto a bautizar con el nombre de la casa del terror. Es decir, lo que usted antes compraba por una compra de 15 días en su casa, de que le costaba entre 8, 10 o 12 mil pesos, ahora le cuesta 20 y 22 mil pesos, con menos calidad y menos producto. Entonces, ¿cómo usted está promoviendo una reelección con este escenario que ellos en 6 meses lo han agravado, no lo han mejorado? Pero hablar de reelección ahora mismo es una necedad, o sea que Sí. yo hasta pongo en duda esa versión. Pero ese discurso... sin dudar de ti, Manuel. Claro. No. Bueno, lo que pasa es que yo también pongo en duda el éxito de ese proyecto, porque venga acá, tú no puedes estar pensando en montar un proyecto, en reelegirte
cuando ni siquiera te has podido sentar a empezar a enderezar el camino del carro del que tú recibiste en el manejo de la situación del Estado y del gobierno. Es decir, es una aberración y un sinsentido que un grupo de personas o de fascinerosos, porque no les puede bautizar de otra manera, un grupo de fascinerosos estén promoviendo fuera de tiempo, cuando realmente en lo que tienen ellos que estar es precisamente en afrontar la crisis para lo que el pueblo dominicano los eligió estos 4 años. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes, un abrazo grande y espero que nos podamos ver pronto de manera presencial, ¿verdad? Con Dios delante, eso va a ocurrir así. Cuídense dentro de poco. Un abrazo. Sí, tú tienes experiencia ya de haber pasado por ahí. Bueno, terminó bien caliente, Manuel. Llamó fascineroso un grupo ahí. Innominado, ¿verdad? Pero lo dejó ahí. Así es, Gracias, así es. Manuel Crespo. Yo no quisiera pensar que eso sería un rompimiento de la fuerza del pueblo con el gobierno, porque dicen los PLDistas que ustedes tienen un pacto con el gobierno. Entonces. Bueno, lo que pasa es que el papel aguanta todo y los discursos también. El PLD ya tiene cansado y esos amigos de la llamada OTAN no hayan que inventar, no haya que decir. Yo pienso que ellos lo que tienen que ocuparse es aclarar su cuenta, que bastante oscura la tienen. Así es. Gracias, Manuel. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con ENT.